Bueno, qué loco, César, qué loco. ¿Qué te pareció el capítulo? En realidad fue una chachalaquera de primera. De primera, Pero totalmente. chachalaquera con conciencia y con contenido. Es correcto, es correcto. César, hace poco pasó el Día de Muertos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaste? Pues fíjate que como yo viví en México, estuve trabajando en México, Ujú. entonces para mí ese día es como muy fuerte y muy místico también, ¿verdad? Ujú. De hecho ahí tengo mi pequeño altar de muertos con las fotografías de todas mis ancestras, de mis ancestros, que no solamente se honran ese día, pero ese día se recuerda, Ya el ¿verdad? día de Así es que recuerdo. me eché mi par de tequilitas y mezcalitos allá, salud también Que también no solo es ese también, día no para solo es, tomar no, bueno, tequila. pero ese día digamos que hay una pequeña licencia, Ah, ¿verdad? correcto. Es bien importante porque la muerte no se ve como algo triste, sino como parte de la vida y como compañera que te acompaña, ¿verdad? Y al final pues todos nos vamos a morir. Pues Por lo más, único que tenemos, por lo único cierto. que tenemos seguro cuando nacemos, ¿verdad? Es que vamos para ahí, así dice mi abuela, de la muerte somos. Entonces es hablar de eso que a veces no nos gusta hablar, ¿verdad? Pero Es parte de la las vida. culturas prehispánicas lo tenían muy claro, ¿verdad? Que era pues parte de la vida, la muerte como tal. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con este pequeño capítulo que está muy relacionado al teatro. Espero que lo disfruten mucho, tanto como nosotros que lo acabamos de terminar. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Los invitamos a tomar asiento, conseguir su taza de café y relajarse. Esta es la primera llamada. Segunda llamada. Sean bienvenidos al Proyecto Chachalaca. Por favor, tomen asiento, asegúrense de tener su taza de café cerca. Este es el capítulo de La escena del teatro salvadoreño. Esta es la segunda llamada. Tercera llamada, estamos listos para comenzar y arrancamos. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la escena del teatro salvadoreño y para eso nos acompaña César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Aquí entonces que suba el telón. Se hizo la escena. Muy bien. César Pineda, me gustaría preguntar, ¿quién es César Pineda? Bueno, buena. Esa pregunta todavía sigo preguntándomela, valga la redundancia. Pero vaya, ¿quién es César Pineda a lo largo de este camino? Pues yo creo que es un sobreviviente en este país, ¿verdad? Mira, ya sobreviví los tiempos desde tres, cuatro terremotos, como cuántas inundaciones, un montón de huracanes. Y en medio de todo eso, al final, creo que el teatro fue mi tabla de salvación. El teatro yo siempre he dicho que me salvó la vida, ¿verdad? Yo soy de la generación de la posguerra, o sea, empecé a hacer teatro en 1994. Entré a la Nacional justo después de los acuerdos de paz, cuando la universidad estaba destruida, ¿verdad? Por las intervenciones en el conflicto armado. Y ahí empecé a hacer teatro, ¿verdad? En la U, en el teatro universitario. Eh, Luego del teatro universitario, pues tuve la oportunidad, como muchos colegas de mi generación, de salir a profesionalizarme fuera del país, ¿verdad? Estudiando dirección teatral en Cuba, luego actuación en México. Y pues he formado parte de la generación de muchos esfuerzos de formar escuela en este país, de escuela de teatro, con el Teatro Estudio de San Salvador, de Fernando Maña, en la Escuela Arte del Actor con Filander Funes, en el Teatro Luis Poma con Roberto Salomón también. Y pues, como te digo, ahí hemos estado en la escena salvadoreña, como lo dijiste. Ahora pues ya quizás sentándome ya a pensar, ¿verdad? Lo que vos acabas de preguntarme, ¿quién es César Pineda? Es Y correcto. ahora de manera más tranquila, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cómo empezaste, porque esa es la primera pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos cuando empezamos un proceso. ¿Quién es usted? ¿Quién es Porque esa usted? es la pregunta fundacional del teatro y que es la misma pregunta de la vida, ¿verdad? Sí, ¿Quién es claro. uno? ¿Quién Siempre soy estamos yo? tratando de responderla. Así es, correcto. César, Ujú. ¿cuál consideras que es como tu vínculo con el teatro, si tuvieras que definirlo en pocas palabras? Mi vínculo con el teatro, a esta altura de la vida, después de 25 años de practicar el teatro como mi profesión, como mi trabajo, como mi pasión, podría decir que el vínculo es de necesidad. O sea, lo necesito. Mira, de hecho, que si no lo hago me enfermo. Ujú.
así, o sea, de plano. Puede ser que sea algo psicosomático, que cualquiera después de escucharnos van a decir, "Nah, mae, enciérrenlo". Va a tener que estar en un psiquiátrico. Mira, César, una consulta. Mira, cuando me decís, yo necesito el teatro, necesito el teatro. Ujú. Cuando no haces teatro, haces drama normalmente a la gente, a tus amistades, ¿cómo? No, mentira, No, mentira, pero sí, puede ser que sí, lo tendría pronto. que decir, ¿verdad? Mis compañeros y amigos. No, pero fíjate que tenía un gran referente para mí del teatro es el director y pedagogo mexicano Luis de Tavira. Y entonces, con el cual también tuve la oportunidad de estar muy de cerca con él y sus enseñanzas. Y él decía, mire, deje de hacer teatro en la vida, haga teatro en el teatro. Hágalo profesionalmente. Pues sí, o sea, el actor en la vida debe de estar regando plantitas, sembrando arbolitos, viendo la puesta del sol, ¿verdad? Pero deje de hacer dramas en la vida, porque el teatro arregla de una de otra manera, te da principios, valores de vida, filosofía de vida, cosmovisión de toda vida. una disciplina. Es toda una disciplina, ¿verdad? Aquí es al revés, muchas veces, ¿verdad? Empezamos a hacer drama afuera del escenario. Y cuando te decía de que es una necesidad, es porque viene desde dentro, desde el mismo espíritu quizás, ¿verdad? De hacer lo que te gusta hacer. Entonces, cuando te ponen en otro esquema, y tuve un tiempito trabajando, digamos, desde una parte más administrativa, me sentía como un pájaro enjaulado, ¿verdad? Como pájaro enjaulado, y ahí me vinieron muchos achaques, que me subió la presión, que el colesterol, que la ansiedad, que el estrés. Entonces el actor es como un animal. De hecho, hay muchos grandes teóricos del teatro que hacen esa analogía, ¿verdad? Que el actor es un animal, un animal. el animal teatral. Esos son los verdaderos actores, no animal del teatro, ¿verdad? Ah, claro, claro. No animal del teatro, no confundamos. Ok. César, quiero que entendas algo. Para mí, y tal vez para muchos de los que nos están oyendo, el teatro sí lo distinguimos. Identificamos que tal vez el teatro es un espacio diferente a otras, digamos que otras escenas, como el cine, la televisión. Sin embargo, muchas veces no nos queda tan claro cómo podríamos definir el teatro, porque para muchas personas incluso podría llegar a ser como una especie de forma de hacer cine, una forma de hacer película. Correcto. Pero esto es un poco diferente, pienso, bueno, tal vez mucho más diferente de lo que yo podría llegar a pensar. Así que, César, ¿qué es el teatro? Bueno, mira, el teatro es tan antiguo como la humanidad misma, pero le debemos el nombre, o sea, la palabrita, la raíz etimológica, de dónde viene la palabra teatro, pues viene de los griegos, ¿verdad? O sea, de la cultura occidental. Fueron los griegos los que le pusieron teatricón o lugar para ver, eso significa lugar donde vamos a ver. Teatricón. Teatricón, ¿de qué vamos a ver? Pues la escene, o sea, la representación de la vida. Fueron los griegos los que le pusieron el nombre teatro, y de hecho ahí están, ¿verdad? En su arqueología, ¿verdad? Ahí están los espacios donde los griegos representaban precisamente esos rituales en honor a un dios, que era el dios Dionisos, Baco para los romanos, que era el dios del vino, el dios de la vegetación, de la agricultura, que renacía, o sea, resucitaba también al igual que Cristo. Imagínate qué interesante. Sí. Y le enseñó a los humanos el cultivo de la vid, el cultivo de la uva como tal, y era un semidios, o sea, nacido de una virgen y de Zeus, ¿verdad? Entonces, en honor a ese dios, pues se hacían las grandes dionisíacas, que eran festivales de teatro. Eran los grandes festivales donde los poetas, que eran los dramaturgos, los que escribían el teatro, llevaban sus obras y ahí las escogían y se representaban las grandes tragedias y las comedias, que son los dos géneros del teatro. Pero la palabra nace en Grecia, pero la necesidad de comunicarse, pues lo tenemos desde que el hombre descubrió el fuego, ¿verdad? Y empezaron con la mímica. Hacerle ¿verdad? Que todavía se hace. Todavía se hace. Desde ahí nace el teatro, y todas las culturas tienen registros de estas expresiones. Nuestras culturas prehispánicas, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras ancestras, lo tienen. Por ejemplo, en esta región, el nahualismo, que es esa capacidad de adquirir las características de un animal,
¿verdad? En todo, desde México, Guatemala, nuestro país, eso es súper teatral, ¿verdad? Y ahí están en los códices mayas, aztecas, ahí los tenemos, ¿verdad? O sea, el teatro ha existido en todas nuestras culturas como una necesidad de los seres humanos de transmitir esa comunicación como tal. Pero los griegos fueron los que le dieron el nombre, ¿verdad? Interesante. Me gustó eso que con lo que comenzaste, que el teatro, el teatricón, era para poder ver, o lugar para poder Así ver. es. Y la escena, que hoy lo pronunciamos como escena, era como una representación de la vida. Así es. Increíble cómo desde tiempos ancestrales ya podemos ir viendo la necesidad de la gente de ver drama. De ver drama. De ver drama. Mira, eso que decía es bien chido, porque de hecho para eso lo ocuparon los griegos, ¿verdad? Era para educar, para que el pueblo viera, ¿verdad? Qué es lo que le pasaba a aquellos que transgredían las leyes de los dioses, ¿verdad? Y allí llegaban a ver en los grandes dramas, ¿verdad? En las tragedias y posteriormente en las comedias que se daba alrededor o afuera de los teatricones, de los teatros. Ahí se daba, en lo popular, se daba la comedia, que eran las grandes críticas las grandes sátiras a los políticos o a lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? O sea, eso no se presentaba en el lugar sagrado, que era donde estaba Dioniso, que era el teatro, ¿verdad? Y sino que a veces afuera. Y ya después, pues sí pasa ya como comedia también, como el otra cara, ¿verdad? Del teatro y de la vida. Y de la vida. La tragedia y la comedia. Aquí me gustaría preguntarte, el teatro ha tenido diferentes, digamos que connotaciones, incluso ha tenido connotaciones hasta revolucionarias y peligrosas, por así decirlo. Sí. Por ejemplo, me parece haber visto una película en la que un actor, la película se desarrollaba previo o en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y la obra trataba de un dictador. Claro. Entonces, ya desde ese momento había como una, bueno, por lo menos en la película, ¿verdad? Como una intención de hacer una satírica política, pero tú conoces de alguna historia así de... Sí, correcto, mira, es que el teatro es como el hombre es un animal político, ¿verdad? Sí. Entonces el teatro también, no partidario, no me refiero a colores ni nada de eso, sino es que el arte y sobre todo el teatro, porque es un hecho vivo, cuando digo es un hecho vivo, se da en el momento, es efímero, es instantáneo, como la vida, como tal. Una puesta en escena o una obra de teatro no se puede repetir dos veces igual. Aunque hay una, digamos, una dirección, hay un camino, hay un mapa, que es lo que se llama puesta en escena, ¿verdad? No es igual. Vaya a verla 5 veces y va a ver de que o habló más fuerte, se le olvidó un texto, dijeron esto, tal, porque son seres humanos los que lo están interpretando, es un hecho vivo como tal. Entonces, por lo tanto, el teatro es como un crisol o un termómetro de la realidad. Representa lo que está sucediendo. Y a propósito de lo que vos me decís, Molière, el gran comediante francés, que se presentaba frente al rey Sol, ¿verdad? Luis XV, creo que era así, a uno de los Luises, ¿verdad? Uno de los Luises en Francia. Él era el único que tenía licencia del rey de criticar a la naciente burguesía que estaba en ese momento. A los clérigos, ¿qué pasaba? Ahí tenía el pobre Luis encima a todos los que daban la plata y al clero encima de que no se representara. Es más, cuando él muere no le dieron sagrada sepultura, porque los actores en ese momento no se podían sepultar donde estaban los cristianos, sino que se sepultaban fuera del lugar donde estaba pues la gente con valores y principios de bien, ¿verdad? De bien. Y más antes, en la Edad Media, fuimos excomulgados por uno de los papas. O sea, los actores fueron excomulgados y cuando llegaban eran vistos como la peste, como tal. Por eso que hemos decir, ¿verdad? Porque precisamente el actor, la actriz, el saltimbanqui representa la realidad como tal. Es un crisol, es un termómetro vibrante de lo que está sucediendo. Y muchas veces la realidad incomoda. Totalmente. Es muy cierto, es muy cierto. Pero le incomoda a aquellos, ¿verdad?, que ejercen su poder de una o de otra manera sobre los demás. Sobre los demás, sí. Al final de cuentas es eso, ¿verdad? Una expresión cultural. Así es. Bueno, vamos a ver.
Ahora, ya hablamos un poco de la definición del teatro y me pareció fantástico saber desde que estamos conectados con una humanidad ancestral que ya necesitaba, estaba ávida de chambre, no, perdón, drama. De chachalaquear. De chachalaqueo. Entonces, me gustaría saber, ¿qué necesidad, así, puntualmente, qué necesidad cubre el teatro? O sea, si tú le vas a decir, mira, viene alguien y te dice, es que mira, César, ya existe el cine, a mí me gusta ir al cine. ¿Qué necesidad tengo yo de ir a un teatro, César? Vaya, sí, sobre todo ahorita para todos mis colegas, ¿verdad? Que están en el país, estamos ahorita con fiebre del cine. Aunque eso fue en el siglo pasado, pero como todo aquí llega 100 años después, ¿verdad? 100 años después. 100 años después nos llega aquí a Cuscata. Al pequeño Macondo, ¿verdad? Al pequeño Macondo, al hoyo del... como dijo aquel, llegan ya por 100 años después las cosas. Recordemos que el cine viene del teatro, o sea, en un inicio, cuando empieza el cine, le copia el teatro, o sea, era muy teatral. Si nosotros vemos, los primeros filmes eran casi obras de teatro. Eran obras de teatro, correcto. ¿Verdad? Entonces, si ahora me decís cuál es la necesidad, si tenemos el streaming, si tenemos el internet, ¿verdad? El Netflix y todas las apps posibles, o el mismo, de hecho ahorita las salas de cine tradicionales están casi vacías, porque la gente las ve por las apps o por su celular, ¿verdad? Pero la necesidad del teatro aún sigue siendo vigente, y en este momento hasta, digamos, en avanzada. Es una cuestión que va casi como adelante de la contemporaneidad como tal, porque es precisamente un hecho vivo que viene de la necesidad quizás ahorita de unos pocos, de una tribu, de una sexta extraña que necesita estar ahí viendo a otros, ¿verdad? Casi voyerista y enfermizamente observando, y por eso paga y lo busca, ¿verdad? Tal vez ya no estamos hablando de una cuestión masificada como el internet de masas, ¿verdad? Sino de grupos que buscan una necesidad espiritual para poder llegar, o también para poder educar, para poder reflexionar, ¿verdad? Ahorita hay un teatro que es el que se ha practicado mucho en este país, y debo de decir del cual vivimos muchos actores, ¿verdad? Porque es lo que nos da trabajo para poder seguir comiendo y pagando las cuentas. Claro, hay una necesidad de vivir, ¿verdad? Que es el teatro hay muchas técnicas, como algunos le llaman teatro del oprimido, teatro popular, teatro didáctico, teatro social, ¿verdad? Que es aquel que se ocupa con fines netamente pedagógicos, educocomunicativos, de educar y comunicar en derechos humanos, en derechos de la mujer, en derechos de la niñez, ¿verdad? O sea, hablas de un tema específico y lo llevas al hecho real y vivencial. Entonces, en lugar de poner un rotafolio o una película, pues se lleva una obra a una comunidad, a un grupo de personas que quieren ser sensibilizadas sobre un tema, y se habla. Entonces ahí va surgiendo el teatro, y ya el teatro, llamémosle profesional, o el teatro de producción, pues va quedando para gustos. Claro. Para gustos, pero sigue. Se pensó que en la pandemia iba a desaparecer el teatro, y al contrario, se revitalizó, mutó, se transformó y se hibridizó. O sea, ahora ahí es un híbrido, sí, ¿verdad? Sí. Como tal. De hecho, me parece también, ¿verdad? Así como tú lo dices, al final de cuentas el teatro está vivo. Claro. El teatro, cuando tú lo vas a ver, no puede ser, o sea, puede haber una grabación, pero el teatro como tal, ver a una persona ahí interpretando algo, prácticamente te deja, ¿qué sería la palabra? Vincularte, empatizar, poder verlo ahí a la distancia, defendiéndose frente al acto o a la escena. Creo que al final transmite más que ir al cine, aunque uno puede ir al cine y ver una película y llorar viendo una película. Sin embargo, pienso yo que en el teatro hay como una capacidad más fácil de poder vincularse emocionalmente con... Ahí vos acabas de mencionar la palabra correcta, técnicamente hablando, en jerga teatral,
que es vínculo, ¿verdad? O sea, el teatro genera vínculos. De hecho, es lo primero que uno debería de hacer antes de montar una obra de teatro, o cuando se entra a un taller de teatro a estudiar teatro, lo que genera son vínculos, porque son personas, son caracteres los que vas a representar, son espíritus, ¿verdad? Por eso fue que nos descomulgaron, como te decía, en la Edad Media, porque estos son tan endemoniados, decía, porque de hecho trabajás con eso. Stanislavski, que era uno de los grandes pilares del teatro del siglo XX, ¿verdad? Uno de los grandes directores del teatro, Konstantin Sergeyevich Stanislavski, un ruso, él hablaba de... Como dijo, con nombre de medicina. Sí, Konstantin Sergeyevich Stanislavski. ¿Verdad? Sí, no, voy a tener que escuchar este capítulo de nuevo para poder entenderlo. Bueno, Stanislavski, ¿verdad? Ese gran teórico del teatro, él hablaba de que el actor encarna personajes, encarna espíritus, digamos. O sea, tengo que ponerme en la piel, en la energía, en los zapatos, ¿verdad? De esos grandes personajes, de Medea, de Romeo, de Julieta, ¿verdad? De todos los grandes personajes de la literatura universal y de los que se están todavía creando. O sea, es jugar a ser otro dentro de mí. O escuchar todas las voces que tengo dentro, escuchar mis demonios y mis ángeles, ¿verdad? O sea, en el teatro no existe la categoría del bien y el mal, sino que están, las cosas son, ¿verdad? O sea, Medea mató a sus hijos por vengarse de su marido Jasón, que le estaba quemando la pata con otra cipota bicha, ¿verdad? Entonces vino, ver, chévere. Yo me sacrifiqué, traicioné a mi pueblo, me robé la gran presea del pueblo, me vine con vos siguiéndote, aquí me han dicho que soy bruja, y vos, ya estando aquí en este otro reino, me traicionás con la hija del rey, que está más cipota, y me lo venías a decir en mi cara. Vergón, entonces hoy, mira lo que te voy a hacer, degolla a sus 2 hijos. Y lo así nomás. Y eso no significa que Medea, yo la voy a ver, ¿verdad? La mala, no. O sea, es precisamente el teatro, como lo hemos estado diciendo, encarna las pasiones humanas. Aunque sean animales, aunque estemos hablando como en fábulas, como en Esopo, va a hablar el tío conejo, en el teatro infantil, habla el tío conejo y el tío ratón. ¿De qué va a hablar el tío conejo y el tío ratón? De una necesidad humana. Entonces, por eso es necesario el teatro y por eso sigue vigente. Interesante. De hecho, fíjate que había una frase que yo escuchaba, o escuché más bien en torno a esto del teatro, que tal vez trataban de acuñarlo al cine en algún punto, de alguna manera, pero creo que al final de cuentas solo se puede en el teatro, y es esto de darle vida a un personaje. Así es. Porque en el cine sí se puede actuar y queda grabado, pero ya lo que estás viendo no está vivo, no, eso solo es una representación. Así es. Sin embargo, cuando tú vas a un teatro y ves una actuación, prácticamente estás viendo cómo le están dando vida a un personaje, porque el actor como tal entra a esa... El loco, había otro teórico del teatro, el loco del teatro, Antonín Artaud, así le decían, el loco del teatro, porque estaba bien pirado el man. Pero lo que era adelantado a su tiempo. Él decía que el teatro era la peste del mundo y que entonces teníamos que transmutar, ¿verdad? Transmutar hacia otros estados, bien pirado, ¿verdad? O sea, ¿y a qué se refería Antonín Artaud en ese momento? Era que precisamente tenías que hacer verdad una mentira. Pero para esto, ¿cómo voy a hacer yo otra cosa si ni siquiera sé quién soy yo? Volvemos a la pregunta inicial. O sea, primero tengo que saber quién soy yo para poder ser un galán, un asesino, un psicópata, un héroe o un villano, ¿verdad? O sea, si no, nadie me va a creer, ¿verdad? Porque lo que le piden al actor en la escena es que se crea, que se vea. La gente paga por ir a ver, ¿verdad? Otras cosas. Entonces yo pruebo, les digo muchas veces a mis alumnos, o me lo repito a mí mismo, la gente no quiere ir a ver a César Pineda, quiere ir a ver a Tartufo, quiere ir a ver al Rey Lear, ¿verdad? Quiere ir a ver a Romeo, o sea, quiere ir a ver esos personajes, ¿verdad? Comprendo. Ajá. Sí, es correcto, al final es eso, darle vida. Darle vida a lo que vos decís. Ajá. Ok, César,
Ya tocaste el tema sobre el teatro salvadoreño. ¿Nos Ujú. podrías decir qué es el teatro salvadoreño y cuál es la experiencia estética que podemos encontrar o esperar del teatro salvadoreño? Pues fíjate que en estos 25 años que llevo en la escena en mi país, ¿verdad? Orgulloso, acá en este Cucatán, en este pedacito de tierra. Yo creo que el teatro salvadoreño definitivamente viene desde la vivencia como tal, ¿verdad? Viene desde las necesidades. Yo vengo escuchando desde los años 70, ¿verdad? Desde que empecé, la necesidad de una escuela de teatro en El Salvador. Es necesario que exista la licenciatura, es necesario que exista la formación, es necesario que existan trabajos para los actores, pero ahí estamos. Ahora, somos un pequeño gueto, ¿verdad? No habría que ver en el censo cuántos habrán, pero yo no creo que pasemos del centenar de personas que nos dedicamos definitivamente a esto como nuestra vida o como nuestro trabajo. O sea, que yo pueda decir, trabajo de esto, este es mi trabajo como tal. Eh, pero el teatro salvadoreño para mí viene desde eso, desde la raíz del grito, desde la raíz de las mismas dolencias que le, valga la redundancia, le duelen a este país, ¿verdad? Es lo que ha representado. Lo vemos en su dramaturgia. La dramaturgia es la obra escrita. La escribe el dramaturgo, o sea, una especialidad del teatro, que es aquel que se dedica a escribir teatro. Aquí tenemos una gran dramaturga en nuestro país, contemporánea y compañera mía, colega, que es Jorgelina Cerritos, ¿verdad? Jorgelina Cerritos, ella también es actriz, estuvimos en un grupo de teatro en la Escuela Arte del Actor con Philander, pero ella se fue por la rama de la dramaturgia. Y eso es lo que va a prevalecer al teatro porque queda escrito. Así es como conocemos las grandes tragedias de los griegos, las comedias de Molière, a Shakespeare, ¿verdad? Las grandes tragedias también de Shakespeare. Shakespeare, de como Shakespeare, como- ¿verdad? Porque también Cantinflas. ellos escribían, aquí en el país también lo tenemos ahí. Y esa dramaturgia o eso que se va creando viene desde el dolor, viene desde lo que nos ha sucedido. Hay mucha gente que, ay, ya van a hablar de la guerra otra vez. Pues sí, pero fueron 12 años de conflicto armado en este país que quizás no se cerraron de una manera sana. Entonces, la gente sigue hablando de eso. Y de hecho, César, bueno, Ujú. fíjate que en la historia, o sea, en la Ujú. historia de la región, ponele, que desde que comenzó, desde que se conformó esto como provincia centroamericana, Ujú. después pasó a ser la República de El Salvador. En 1833 tuvimos el levantamiento de Anastasio Quino, Ujú. después tuvimos la violencia de los 880 Ujú. con la expropiación de las tierras, Sí. la creación de los marginales, Correcto. después la llegada del 32, que todos Ujú. sabemos que es una escena roja, Roja, de la historia quiebre. salvadoreña, que de hecho, fíjate que haciendo un pequeño No, paréntesis, es así bien curioso, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Ujú. de pronto, así como que llegas a la casa de una tu tía, ¿y los cuadros que están aquí en la casa de qué son? Bueno, mira, ahí está tu tío tal, tu tío tal, tu otro tío, cada tío hizo una cosa, y ahí está Maximiliano, mató una gran cantidad de personas, pero no hablamos del tío Maximiliano, porque imagínate comparar la cantidad de personas que mató en el tiempo en que lo Sí. hizo. Lastimosamente tendrías que decir para el 32 que fue adelantado a su época, para lo Sí. que sucedió más adelante en Alemania. Alemania. Ahora, después del 32 tuvimos un periodo de posición militar, Ujú. después vino la guerra, después en el periodo de los 90 tuvimos la posguerra, que fue también un periodo de La convulsión democracia. social. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, Ajá. yo pienso, ¿Sí? así digamos que hablando con tus palabras, nuestra vivencia de Ujú. la cultura Ujú. salvadoreña prácticamente viene de una postura de sufrimiento, de persecución, de violencia, y nos podemos poner a decir, o ya habrás Ujú. escuchado gente que dice no tenemos cultura, pero es ahí, a partir de eso, de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años, Ujú. la generación de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, hasta la generación de hoy, es así, un conjunto de violencia. Sí, mira, definitivamente, aunque suene fuerte, pero somos una cultura bañada en sangre.
desde que vinieron los españoles y masacraron a nuestros pueblos, a los pueblos indígenas, y le dieron frente allá en Tacuzcalco, ¿verdad? Desde ahí, o sea, somos culturas bañadas en sangre como tal, y eso se refleja en el arte, ¿verdad? Pero hay una cosa también muy importante, que a pesar de que muchos colegas que vienen del extranjero y ven las propuestas, o uno va y ve propuestas de otros colegas y dice, ¡juela, qué fuerte esto! ¿Verdad? O sea, pegan, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando de escenas ácidas, crudas, pero también muy metafóricas, muy poéticas, muy corporales, que a veces me han dicho, mira, este teatro es el que vemos allá en España o vemos en Europa. Así me lo han dicho algunos colegas que vienen del extranjero. Porque el teatro salvadoreño es muy dado al cuerpo, es muy dado también a lo físico y a representar ese mundo de la pesadilla, ese mundo que viene desde ahí, de lo que estamos hablando como tal. Pero dentro de todo eso hay un dejo de esperanza, hay una pequeña luz al final del túnel, siempre en todas las propuestas, por más oscuras que sean, de las que yo he visto, de las que yo he hecho y las que he presenciado acá en el país, de la mayoría de colectivos, ya sean colectivos de teatro independiente, colectivos de teatro de búsqueda o teatro, aún el teatro llamado comercial. Todo el teatro debería de tener eso, pero a veces es mala palabra en nuestro país, y sobre todo para un grupo de compañeros o compañeras que hacen teatro sacro, teatro de pensamiento, pero al final venden taquilla, entonces también es comercial, ¿verdad? Claro. Porque pero esa palabra no hay que tenerle miedo, no debe de ser mala palabra, ¿verdad? Pero al final de todo eso siempre deja como ahí, ¿verdad? No le quería llamar reflexión, sino que un cuestionamiento. Y para mí eso es muy importante, no solo en el teatro, sino que en el arte. Y yo creo que eso es también, por eso triunfan muchos de nuestros artistas fuera del país, ya sea en la plástica, en la música, en la pintura, porque cuestiona. O sea, de verdad te llega a la persona como tal. Entonces, yo creo que eso es importante. Comprendo. Excelente. Muchas gracias, César, por compartirnos esa visión de la experiencia estética en el teatro. Muchas gracias. Ahora, me gustaría que nos hablaras un poco de tu proceso creativo, porque así como el profesor se prepara para poder dar una clase, el fotógrafo para ir a tomar una fotografía, el que escribe una obra teatral, el que la actúa, el que la prepara escenográficamente, tienen todo un proceso creativo por el que tienen que pasar. ¿Cuál es tu proceso creativo que utilizas para poder escribir un guión? Sí, mira, fíjate que yo diría que mi formación, como la de la mayoría de mi generación, es ecléctica. En buen salvadoreño sería como arroz en tunco, arroz con tunco, como una paella para los españoles, ¿verdad? O sea, como una feijoada para los brasileños, para que nos entendamos, una sopepata, arroz con tunco. ¿Por qué lo digo así? Porque pues nos ha tocado buscar nuestra formación. Cuando existe esa necesidad de querer de verdad profesionalizarte en este trabajo y tu país no te permite tener esas oportunidades, porque aún en pleno siglo XXI, después de todo el largo recorrido que ya hablamos, nuestro país sigue sin tener una escuela de profesionalización donde te gradúes como licenciado en teatro, en actuación, en dirección de teatro, en dramaturgia, que son los que escriben en escenografía, en luminotecnia, ¿verdad? Y tantas otras especialidades. En otros países ya hay hasta postdoctorados en iluminación, postdoctorado en escritura teatral, en pedagogía teatral, ¿verdad? Y aquí ni siquiera tenemos una escuela, ¿verdad? Entonces nos ha tocado rebuscarnos, estar con los grandes maestros. Fuimos afortunados de que muchos de ellos en los 70 se fueron a graduar a Rusia. Entonces, voy a decirlo así, mamaron de la teta de Konstantin Sergeyevich Stanislavski, o sea, de las influencias de los rusos. Algunos conocieron hasta algunos de sus alumnos que habían estado con Stanislavski, y todas esas pelazones, ¿verdad? ¿No? Porque eran pelazones, ¿verdad? O sea, no lo voy a cortar porque nos van a censurar.
Pero sí, era interesante. Por ejemplo, en la Escuela Arte del Actor con Philander, la clase real empezaba a la 1 de la madrugada y en el Teatro Nacional. A esa hora era cuando empezaba de verdad el ensayo bueno, ¿verdad? Y o sea, el maestro que estuvo con Tostonogov, que fue alumno de Stanislavski, mira, o sea, de verdad que ahí nos inyectó ese gusanito de la locura, tan necesario también para el actor. Pero la locura, más allá de estar loco, es la creatividad. Es aquella necesidad de asombrarte de una puesta de sol, de que el rosal dio una rosa, de que el niño te dio un abrazo. ¿Y qué es lo que están diciendo ahora post pandemia psicólogos, psiquiatras y todo el mundo? Miren, volvamos al humano, volvamos a esa necesidad del ser, de la comunicación, del vínculo, como dijiste. Y eso lo ha tenido el teatro desde hace un montón de tiempo. Sí, entonces, sí. Hay que comenzar como un proceso de sensibilización. De sensibilización, ¿verdad? De humanización. Y entonces todo eso lo viví con los maestros aquí en el país. Y luego después, por cierto, estaba la Chabelita en la U, la doctora María Isabel Rodríguez. Yo trabajaba en la universidad como profesor de teatro y logré irme becado para Cuba. No me mandaron a estudiar teatro, me mandaron a estudiar mecatrónica porque no existía... ¡Qué locura! Mecatrónica, loco. Ok. O sea, tenía dos opciones, irme a estudiar medicina o mecatrónica. No, pero yo estudiaba medicina en la Nacional y le dije, no, miren, eso ya probé y no es eso, yo actor, quiero estudiar actuación. Pero en ese momento no voy a decir el nombre de quién, ¿verdad? Pero hasta se postuló de presidente y perdió. Me dijo, no, mira, aquí no hay, me dijo, vínculo ahorita y solo hay esas dos posibilidades. Si te vas a estudiar medicina, vas a estar fuera de La Habana. Si te vas a estudiar mecatrónica, vas a estar en La Habana. Pues mándeme a estudiar mecatrónica porque yo quería estar en La Habana. Y entonces llegué a la beca y me recuerdo que estuve como un mes yendo afuera de los teatros a estar ahí, viendo, preguntando, hasta que, mira, el Gran Espíritu existe. Me lo puso así en el camino. Vi a alguien que estaba cambiando una marquesina y que ya me había visto. Me busquen sopa. Mire, yo ando buscando. Chico, ¿tú qué quién eres? O sea, ya me cansaste de que estás allá afuera del teatro todo el tiempo. Oye, eres el manicero. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué coño que tú quieres? Entonces ya le dije, mire, yo soy de Salvador, me mandó aquí y yo quiero hacer teatro en mi país. Sí, ve. Y me presentó a Nelson Dor, que es de los Dor, o sea, la dinastía de los Dor, que uno es dramaturgo, otro es director y otro un gran gestor de teatro, y me dijo, estamos a punto de iniciar un taller de dirección de teatro solo para cubanos, pero te vamos a dar la oportunidad a vos, métete. Me metí. Entonces los cubanos están bien locos también, ¿verdad? Porque tienen la influencia de los rusos, pero como tienen también la cultura latinoamericana, y sobre todo la afro, muy metida ahí, ¿verdad? Sí, con correcto. Todo el rollo de los babalaos, de la santería y de todo eso. Entonces, me mandó a ver, pues, otras visiones del teatro. Correcto. Luego tuve la oportunidad de estar en México también, estudiando ya actuación como tal, con este señor, ¿verdad? Luis de Tavira, que es un jesuita excomulgado. O sea, fue jesuita y se salió, y es filósofo además. Entonces, la visión del teatro de él es bien fuerte en el sentido de apelar a quitarte todas las máscaras que tenés como persona, ¿verdad? Y solo ponerte en el escenario las máscaras que te corresponden del teatro, ¿verdad? Pero como persona, a desnudar tu alma. O sea, el actor debe de desnudar su alma antes de querer pasar a pisar el teatro o el tablado o la escena, que es suelo sagrado, ¿verdad? O sea, ahí habla la zarza, como aquel Moisés, ¿qué? Le dijo Moisés, ¿qué me habla? Yo, el Señor tu Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. El teatro es eso, es un espacio sagrado. Ahora muchas veces lo profanamos, lo prostituimos, ¿verdad? Pero en sí el teatro viene del ritual.
hay una gran pregunta siempre. ¿Qué fue primero, el teatro o la religión? Yo creo que ahí, ¿verdad? Es como aquello del huevo o la gallina. Sí, correcto. Porque eso es. De hecho, otro teórico del teatro con nombre de medicina que se llamaba Grotowski, Jerzy Grotowski, sobreviviente de los campos de concentración nazi, él hablaba del actor santo. O sea, de que la profesión del actor era como un apostolado, básicamente. Y yo me acuerdo que este señor Tavira, lo primero que me dijo en la clase, aquel que quiere ser actor, que cargue su cruz y que me siga. Ya sabe todo lo que le va a tocar. Entonces, ¿me entendés? Tiene que ver con muchas de estas analogías. Mira, si de hecho, vaya, ya que nos metimos en este terreno, vaya, la misa es uno de los rituales teatrales más antiguos que existen. El padre se pone su vestuario, ¿verdad? Entra en un personaje. Entra en un personaje. Hay una transmutación en vivo ahí porque la hostia adquiere una personificación que es el cuerpo de Cristo. Y hay hasta diálogo. Porque el padre dice, palabra de Dios, y la gente le dice, te alabamos, Señor. O sea, es hermosa. Una misa es como un hecho teatral de los más antiguos que existen, ¿verdad? Y a veces se ha perdido esa ritualidad del teatro, esa necesidad del ritual, que ahora es tan necesario en estos tiempos post-pandémicos, de viruela símica, de la sexta ola COVID que estamos viviendo, ¿verdad? De todo, ¿verdad? El tiempo de todo. Increíble. Ajá. Sí, la verdad es que uno no se da cuenta de que el teatro, más allá de ser un espacio, es algo que ha estado en la historia, que se representa a diario en nuestra existencia como tal, como sociedad prácticamente. Si nos vamos a la definición de lo que podríamos interpretar como el teatro, que es un lugar en el que se interpretan, digamos que personajes, también en la sociedad podemos ver que hay personas que interpretan un seguridad, una enfermera. Roles. Correcto. La vida es, de roles, como tal, un escenario. Un escenario. Así decía Shakespeare, ¿verdad? Shakespeare. De que la vida es un escenario donde todos interpretamos el mejor papel, ¿verdad? Arriba el telón. El show debe de continuar. Ok, César, ¿tú podrías hacer un pequeño guión aquí para que pudiéramos actuarlo? Va. Yo no soy dramaturgo, que como te digo, que es el que escribe teatro, pero hay ejercicios. Profesor de teatro sí creo que lo soy. Bueno, ya llevo, como te digo, 25 años también ejerciendo la pedagogía de teatro y la dirección y también la actuación, ¿verdad? Pero la especialización de la escritura del guión de teatro es el de dramaturgo. Pero hay un ejercicio bien básico, tanto para el actor como para el que escribe, que es asignarnos roles. El personaje A, el personaje B. Y todo se fundaciona o se fundamenta en un diálogo. Por ejemplo, yo te digo, ajá, y... Yo respondo, Ajá. Y tú me respondes, correcto. ¿Cómo que y? ¿Cómo que y? ¿Cómo que y qué? Pues sí, ¿qué? ¿Y? 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 ¿Y ya sabes? Sí, ya sé. ¿Pero y? Entonces, ¿por qué te haces? Pues porque sí. ¿Lo trajiste? Sí. ¿Enseña? No. ¿Ves? ¿Ves que sí sabes? No, o sea, sí sé, pero ¿y? ¿Sabes que es importante que lo mostres en este momento? Porque si no, va a salir. Ahí está en el cuarto encerrado. Es importante porque vos querés verlo. Porque vos sos el que quiere. O sea, si vos lo querés ver y lo vas a ir a llamar para que lo traiga y te lo enseñe, es porque vos querés, no porque él quiera. Está bien. No lo mostres. Vos te vas a tener a las consecuencias cuando salga. Y toda la va. Sí, ¿qué es? ¿Qué lo quiere? Entonces. Qué interesante esta onda. Entonces, el hecho del teatro se basa también en aquello que el otro quiere y que yo no te lo doy. O sea, volvemos de nuevo a la necesidad. Y hay un tercero que también quiere eso. ¿Qué es eso? En este momento no importa. Puede ser que ahí estuviera nuestra mamá, que estuviera el presidente, que estuviera Dios, o sea, quién sé yo. Pero el diálogo, ¿verdad? Se basa en algo que tú quieres
que tú tienes y que yo no tengo, pero yo lo necesito, ¿verdad? Entonces ahí empieza. O sea, si me dabas eso que yo necesito, de principio, ahí se termina el conflicto. O sea, el teatro se fundaciona en el conflicto. ¿Y qué es el conflicto? Aquello que yo quiero, aquello que yo necesito del otro, como tal, ¿verdad? Y por eso es que el teatro representa conflictos, representa los conflictos de la humanidad, representa las necesidades de la vida como tal, ¿verdad? Entonces, ahí se da el drama como tal, que es el género, digamos, como se le llama literariamente, el drama. El drama se basa en el conflicto. Que viene desde la necesidad. Ok, me gustaría... ¿Vos lo tenés? Yo no lo tengo. Me gustaría preguntarte aquí porque así como tú lo estás diciendo, sería de que nosotros fuéramos a buscar el conflicto en todas esas obras que conocemos, por ejemplo, El Quijote. ¿Cuál es el conflicto del Quijote? Pues sí, mira, el Quijote andaba ahí con su Sancho Panza buscando el amor de Dulcinea, del Toboso. Y entonces para mí el pobre Quijote lo que no tenía era amor propio. Y cordura. Y cordura, ¿verdad? Pues sí, pero la cordura viene ¿Por qué perdemos la cordura muchas veces? Porque andamos buscando al otro afuera, en una persona, en un chucho, en un gato, en un trabajo, en el dinero. Pero la felicidad está en uno. En Romeo y Julieta, ¿cómo es el conflicto? Pues imagínate, en Romeo y Julieta era el gran conflicto era el amor. El amor como tal, o sea, los bichos estaban enamorados, pero ¿cuál era el rollo? Que las dos familias estaban peleadas. Unos eran de este bando y estos otros eran del otro bando. Bien parecido aquí en El Salvador, ¿verdad? Y ahí surge el amor, pero no los dejan que se amen. Entonces, ¿qué opción toman los bichos? Escaparse de la casa, ¿verdad? Una se toma el veneno, pero el fraile no llega a tiempo a decirle a Romeo de que es una pócima que solo la tiene sedada y que se va a despertar. Y viene Romeo y va y piensa que Julieta se ha matado. Entonces, ¿qué hace? Viene, él sí se toma el veneno de verdad y él sí se suicida. Luego, cuando él cae, se despierta la Julieta, ¿verdad? Y se clava la daga. Ahí se da la gran tragedia. O sea, el conflicto sería, ¿verdad? Precisamente el no poder conciliar, el no escuchar la voz de la juventud, tan necesaria, por ejemplo, ahorita en nuestro país, sin adultocentrismo, sin aprovecharse. Todo el mundo y sobre todo los políticos hablan, vamos a hacer proyectos por la juventud, vamos a trabajar por la juventud, pero están escuchando la voz de los jóvenes. ¿Qué quieren los jóvenes? No lo que uno quiere, no lo que uno piensa, sino las necesidades de verdad de los jóvenes. Y eso es lo que le pasaba a Romeo y a Julieta, ¿verdad? Interesante. Al final de cuentas, o sea, el teatro viene siendo casi, o sea, si volvemos a quitarle al teatro ese aspecto de un lugar como tal y tratamos de identificarlo, es como una especie de necesidad natural que nosotros tenemos. Sí. O sea, hay siempre hay una búsqueda, siempre hay una dificultad para poder conseguirlo. Sí. Y esto ya es como una especie de, ¿qué podría decir yo? Es natural, es natural. El teatro en nosotros es natural. Es que mira, si eso, digamos, y a mí me gusta lo que acabas de decir, porque para que a todos aquellos amigos y amigas que nos van a escuchar, que no quede como eso de que el teatro es un espacio o un lugar para ver, o sea, un espacio físico. Sí, a eso se le llama teatro, pero el hecho escénico sucede en la vida como tal, ¿verdad? Y hay muchos teóricos que sostienen eso, que debajo de un palo de mango, ahí se va a dar el hecho escénico o teatral, en una cancha de fútbol, en la calle, ¿verdad? Estamos en el teatro de calle, se hacen las intervenciones en los espacios públicos, y antes los abuelos los tenían, eran muy teatral. Yo me acuerdo que mi abuelo, él empezaba a contar, pero cuando hablaba del cadejo, de la ciguanaba, él se convertía en la ciguanaba y hacía las voces y te tenía ahí. No. Y por horas hablando, ¿verdad? Y eso todavía lo vemos en la gente, en el campo, que es muy oral, ¿verdad? Es muy expresiva, muy mímica, como tal. De hecho, los salvadoreños mimamos. Hablamos con las manos. Ah, sí. Eso es bien correcto, bien correcto. Ok. Bueno,
Y digamos que ya nos encontramos en la última parte de este capítulo que César, de hecho, a mí me gustaría, no sé si te interesa, aquí, el proyecto Chachalaca podríamos tener una pequeña micronovela más adelante. Ah, perfecto, hagámosla. Muy bien, entonces, César, con respecto al futuro del teatro, tú ya dijiste algo muy interesante, el teatro muta. Sí. ¿Está mutando actualmente el teatro salvadoreño? Yo pienso que sí, que el teatro en el país, ¿verdad? Sigue sobreviviendo. Hay mucho teatro en nuestro país, a pesar del poco apoyo, llamémoslo institucional, como tal, que siempre ha sido así. O sea, no solo ahora, siempre ha sido así desde que yo lo recuerdo. El teatro sigue viviendo, teniendo una salud, ¿verdad? Como tal. Los grupos independientes siguen produciendo. Solo ahorita, o sea, en esta semana hay como 4 estrenos, ¿verdad? O sea, nuevas obras que se están dando. Hay un grupo de jóvenes que se llama Proyecto Dioniso. Están presentando ahorita el de Camerón desde una propuesta de la juventud. O sea, esa obra, ¿verdad? De Boccaccio, que precisamente nos ambienta en la peste bubónica en Europa. Ahora los bichos la están ambientando en pleno siglo XXI con streaming, con tecnología, con rap. O sea, es una adaptación muy viva, muy actual y hecha también por jóvenes. Y por la visión de una mujer que es Paola Miranda, que la está dirigiendo del grupo de teatro de La Soro, ¿verdad? Mira, increíble, pero ya en El Salvador podemos ir a ver un musical. Hay un director de teatro, Miguel Simán, ¿verdad? Que está haciendo musicales donde antes era Sara. Ahí en galería, válgala. No estoy haciéndole promoción, sí, pero hay es otra sala que de que podemos ver. O sea, eso cuando yo estaba chavo no había esa oportunidad de ir a ver un musical en El Salvador, ¿verdad? Entonces está la Galera Teatro, en fin, hay muchos espacios donde se están presentando teatro para todos los gustos y para todos los sabores en el país. O sea, eso es bien importante. O sea, usted quiere ver una obra de divertimento, pues hay comedia. Usted quiere ver una obra reflexiva, pues hay teatro más didáctico, más épico para ir a ver. Usted quiere ir a ver algo alternativo, seguro lo va a encontrar. O sea, creo que actualmente el teatro se sigue haciendo a costa de la piel de uno, pero se sigue todavía. Y creo que hay teatro para rato, para el futuro. Y lo más importante que nos ha dejado la pandemia es esa hibridación con las tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita lo voy a decir aquí en premisa para Chachalaca. Estaba montando una obra que se llama Los Martínez, la realidad de una típica familia salvadoreña, que se estrena a fin de mes en la pequeña sala del Teatro Nacional. Y la última escena es un streaming en vivo. Ojalá no salga. Ojalá, o sea, es entrevistar a la gente ahí en la sala, en la sala de teatro, desde el celular y se proyecta en la pantalla. O sea, toda esa hibridación que nos quedó de lo que yo le llamé, como le puse, porque también hicimos teatro nosotros en la pandemia en YouTube. Ahí está colgado, le pusimos performance electrónico. Porque tampoco es cine, tampoco es video, sino que fue algo espontáneo que sucedió durante la pandemia. Muchos lo hicieron y ha quedado, o sea, esa hibridación entre las tecnologías creo que es bien importante que le ha llegado al teatro. Pero en sí, no olvidemos que el arte del actor es la vivencia, es el vínculo, es respirar junto con el otro, es mirarse, tocarse básicamente ahí. Interesante. Qué interesante. Este capítulo ha estado, ¿qué te digo yo? Me ha parecido increíble descubrir que todas esas personas, que todos los salvadoreños, que todos nosotros tenemos teatro dentro y que prácticamente lo ejercemos a diario sin darnos cuenta, formando parte de una sociedad establecida en roles, y que al final de cuentas lo único que quizás nos hace falta es tomar conciencia de la necesidad de sensibilizarnos frente a la actuación, a las necesidades y a la vivencia de las demás personas. Y mira, y que el papel más yuca que nos toca interpretar es el papel de uno mismo.
es el papel en la vida. No hay guión. No hay de guión otra, para ¿verdad? eso. Entonces, ese ahí lo acabas de decir. Entonces, al final, siempre estamos haciendo teatro. Totalmente. Bueno, César, me gustaría, tal vez, porque tal vez quien nos escucha quisiera o tuviera intención de querer aprender, de querer vivir una vida con teatro en ella. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo le dirías? Aquí puedes comenzar, ahí puedes ir, esto es lo que puedes buscar. Bueno, ahorita continúan siendo semilleros del teatro las universidades. Por lo general, la mayoría de universidades en proyección social o en las unidades de arte y cultura sirven talleres de teatro, ¿verdad? Yo doy clases de teatro en la Universidad Don Bosco, en la Huella del Venado, pero sé que la Universidad del Salvador tiene su taller de teatro, la UCA también, la USAM. Bueno, la mayoría de universidades, de una u otra manera, tienen grupos permanentes de teatro de formación. El Centro Nacional de Artes, el CENAR, tiene también un diplomado en teatro, ¿verdad? Que dura como 2 años. Es, digamos, lo más cercano que tenemos a una tecnificación teatral. Si quieren meterle con más ganas a un proceso, pues está el Centro Nacional de Artes. Ahí se puede acercar. Creo que las clases siguen siendo en las tardes, de lunes a viernes, ¿verdad? Para que pueda estudiar el diplomado en teatro. Existe, creo que un técnico en la Matías Delgado también para estudiar teatro. O sea, las universidades y el CENAR pues tienen estos espacios más constantes donde usted se puede acercar. Y luego los grupos, ¿verdad?, independientes también abren teatro, como Acento Escénica de Enrique Valencias, por ejemplo, tiene ahorita también un diplomado. Nosotros como Asociación Cultural Escénica también estamos por abrir el 5º diplomado de seminario de teatro también. O sea que hay espacios. Hay lugares. Se busca, se encuentra. Hay lugares. Ok, César, ¿y tal vez alguna red social que pudieras dar? No sé si tuya o de alguna institución en la que estés trabajando. En nuestro grupo nos pueden encontrar en Facebook, con nuestra página como Asociación Escénica, en Instagram como Escénica El Salvador, e igual en Twitter, ¿verdad? Como Escénica El Salvador. Y de ahí, como les digo, en la UDB, Acento Escénica, busquen, googleen Teatro en El Salvador y seguro que les va a salir. Hay muchas páginas. Perfecto. Bueno, César, con eso estaríamos cerrando este capítulo, el capítulo número 9 de Proyecto Chachalaca, titulado Escena del Teatro Salvadoreño. Y solo me gustaría dar esta pequeña reflexión. Cuidado con hacer tanto drama que los pueden excomulgar. Hasta ahí quedamos. Nos escuchamos pronto.